Buenas tardes a los presentes. En breve vamos a iniciar. Antes de ello, vamos a comenzar a transmitir en vivo desde la página de Facebook. Doctor Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en la transmisión en vivo. Doctor Carlos, muy buenas tardes. No sé si nos puede escuchar. Un gusto poder tenerlo en la sala Zoom del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Muy buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, perfecto, doctor. Doctor, Bueno, antes de iniciar, vamos a hacer un pequeño preámbulo. No sé si tiene alguna duda antes de iniciar también con la clase. no tengo ninguna Oh, duda. Más perfecto. bien, te pasé el PPT, lo van a ¿Correcto? proyectar ustedes, ¿verdad? Si lo desea así, doctor, no hay ningún inconveniente. Sí, proyectenlo, por favor. Ok, listo. Bien, ya tenemos al doctor Carlos Ormeño conectado en la sala Zoom. Invitamos a todos nuestros agremiados, en especial a todos los partes del ICAT, a que se vayan conectando en vivo o en todo caso nos pueden escribir para compartirles el link. Ya hemos compartido el link de la sala Zoom a través de los grupos del ICAT, así que si es que hay alguno que no tuviese o no le ha llegado el link de la sala Zoom, pueden escribirnos al 950-294-302. Repito, al 950-294-302. Para mayor información también nos pueden escribir el mismo número para registrar su inscripción de la misma forma. También compartimos, bueno, y a aquellos que nos están acompañando desde Peschay, que tenemos el agasajo también, ahí mandarle un fraterno saludo a todos ellos, especialmente a los padres del ICAT. Recordemos que esta tarde empezamos de forma extraordinaria, en un horario previo ya a la celebración por el Día del Parque, con el Diplomado en Gestión Pública. Bueno, diplomado que muchos agremiados, en especial aquellos que se encuentran en las municipalidades o en el gobierno regional, lo han solicitado. Agradecemos de antemano a todos los especialistas que, bueno, que van a desarrollar este temario. Recordemos que este diplomado inicia el día de hoy, 17 de junio, y tiene con fecha de culminación el 17 una duración de 4 meses, con bastantes temas, más de 17 ponentes, pero más de 15 ponentes, bueno, 17 aproximadamente, calificados para el desarrollo de este presente diplomado. Bien, vamos a hacer una pausa. Si alguien tiene alguna duda, nos puede dejar en los comentarios para poder absolver. Si es que alguno de ustedes desea obtener los PPT, nos pueden dejar su número celular o su correo para poder enviárselo de forma inmediata. Recordemos que ya damos inicio a este diplomado en gestión pública organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna.
Bien, muy buenas noches, buenas tardes con todos los participantes y con el ponente del día de hoy. Vamos a dar inicio a la presentación del Diplomado en Gestión Pública. El Ilustre Colegio de Abogados de Tacna se place en presentar el siguiente evento académico denominado Diplomado en Gestión Pública, por celebrarse el próximo domingo, el Día del Padre. El presente evento académico está enfocado a todos los padres agremiados al ICAT y público interesado en conocer aspectos normativos, teóricos y prácticos del funcionamiento y los procesos del sector público en el desempeño del puesto de dirección y gestión. A continuación, tendremos las palabras de bienvenida y apertura al presente diplomado por parte del coordinador académico del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, Edwin Delgado Morales. Muchas gracias, Mariel. Muy buenas tardes, doctor. Nuevamente, bienvenido a la plataforma Zoom del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Es un placer poder contar con su presencia en esta tarde, en nombre del señor decano, quien en estos momentos está de luto. No se ha podido contar, puesto que está en las distintas actividades concernientes. De la misma forma, a pedir disculpas por parte de la directora académica y de conferencias, quien tuvo un inconveniente, un cruce de horarios con su centro laboral. Y bueno, en la calidad como coordinador académico, desearle la bienvenida a este evento académico que damos inicio el día de hoy. Este evento académico está enfocado para todas las partes del Colegio de Abogados de Tacna, especialmente en aquellos que desempeñan, más allá de ser abogado, ser el parte de la figura paterna en el hogar. A todos ellos, en nombre de toda la Junta Directiva presidida por el señor decano, el abogado Jaime Silver Montalico Caya, agradecemos su participación en este presente diplomado denominado Gestión Pública y agradecemos el apoyo en los eventos académicos que se vayan a desarrollar a continuación. Contamos desde ya su predisposición y asimismo a la Procuraduría General del Estado por habernos apoyado también de la misma forma a la Contraloría en poder desarrollar este temario con todos los temas actualizados y por haber. En nombre de todos ellos, dar inicio a este presente día y agradecer su participación en esta tarde, doctor. Muchas gracias, Mariel. Te doy el pase. Bien, bueno, acto seguido compartiremos con todos ustedes la trayectoria del profesional como lo es el doctor Carlos Ormeño, quien nos compartirá el día de hoy pues un poco más de su experiencia en el tema organización del Estado. El doctor es abogado y también magíster en gestión pública por la Universidad del Pacífico. Realizó estudios con maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad San Martín de Porres e hizo una especialización en Derecho Administrativo, en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública, asimismo Derecho Laboral. Sin mayor preámbulo, vamos a dar pase al doctor Carlos Ormeño para dar inicio al presente diplomado en Gestión Pública. Doctor, muy buenas tardes. Le doy el pase para que pueda empezar. Muy buenas tardes con todos y con todas. Muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. Me siento bastante honrado de participar en este diplomado de gestión pública organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Háganle por favor extensivo mi agradecimiento al doctor Jaime Montalico Caya, decano del Ilustre Colegio de Abogados, por la invitación, y también a ti, Edwin Delgado, coordinador académico, por las coordinaciones que hemos venido desarrollando durante estos últimos días. Últimamente, en verdad, hemos estado siendo testigos de la organización de diversos diplomados en gestión pública, maestrías en gestión pública, incluso ya se aperturó estudios de pregrado con especialización y profesionalización en materia de gestión pública.
Y es que, en definitiva, hablar de la gestión pública es hablar de la importancia que se le está dando últimamente a todo lo que significa la mejora de la administración pública y por ende la mejora también desde distintos puntos de vista del servicio que se le brinda al ciudadano, de la eficiencia y la eficacia con la que se gastan los recursos públicos, etcétera, etcétera. Entonces, yo de verdad felicito no solo al Colegio de Abogados, sino también a los agremiados que están, y a todos los que están participando en esta ocasión, porque si tenemos el interés de participar o de formar parte de la administración pública en alguna ocasión, es necesario saber de gestión pública, ¿no? Entonces, habiendo tomado conocimiento de... Perdón, disculpen, no sé, no veo el PPT, no sé si es que lo están proyectando. Sí, doctor, en breve estamos compartiendo el PPT. Ya, lo que pasa es que yo no lo veo para saber si es que... porque solamente estoy viendo una... Perdón, discúlpenme, ¿ya? Ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí lo veo, ahora sí lo veo bien. Ya, ok, entonces, conforme estamos, ustedes se habrán dado cuenta en lo que hemos hablado hace un momento, hemos hablado tanto de gestión pública y también mencionamos administración pública, ¿no? Entonces, es muy importante tener en consideración estos dos conceptos, porque están relacionados uno con otro. Ahora nos toca desarrollar lo que es la gestión pública, como he mencionado hace un momento, pero no podemos desvincularla de la administración pública, porque lo que vamos a hacer gestión, cuando hagamos gestión pública, lo vamos a hacer sobre la administración pública. Entonces, cuando nosotros hablamos de administración pública, estamos hablando de todos los organismos, las organizaciones, las entidades que conforman el aparato estatal. Todos aquellos que realizan de alguna u otra manera función de interés público, especialmente aquellos que realizan, obtienen o desarrollan la provisión de servicios o la regulación de los comportamientos e intereses de la sociedad, del mercado y del mismo Estado, ¿no? Ya vamos a ver más adelante cómo es que las entidades de la administración pública finalmente desarrollan determinados servicios, pero también hay algunas que se encargan de algunas actividades de regulación. Esto lo vamos a ver cuando hablemos sobre los organismos públicos, ¿no? Y por otro lado, cuando hablamos de gestión pública, nosotros vamos a hacer referencia ya no a las entidades, sino a las acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de los objetivos, metas, cumplimiento de fines, ¿no es cierto? Y todo lo cual está enmarcado dentro de las políticas gubernamentales dictadas por el Poder Ejecutivo. Entonces, es importante tener en consideración estos dos términos, porque si bien es cierto, son distintos, se relaciona uno de otro, ¿no? La siguiente, por favor. Estamos hablando nosotros de organización del Estado, ¿no es así? Entonces, he tratado de encontrar una definición para tener una idea clara también de lo que estamos hablando, de lo que es Estado, y una definición que agrupe, de alguna manera, los tres elementos básicos y fundamentales del Estado. El Estado, de acuerdo a la definición que hemos encontrado, nos dice que consiste en la entidad jurídica y política que está ubicada en un ámbito físico determinado y que ejerce poder respecto de un conjunto de personas. Como ustedes podrán ver, en esa definición de Estado encontramos los tres elementos. Hablamos de la ubicación en un ámbito físico, y ahí se está refiriendo al territorio. Hablamos de ejercer el poder, y ahí estamos hablando de gobierno, ¿no? Y finalmente hablamos también de un conjunto de personas, y ahí estamos haciendo referencia
a lo que es la población, ¿no es cierto? Entonces, en principio, también hay que tener en consideración que el... Ya, hay que tener en consideración que la definición en sí ya está agrupando estos tres elementos, pero hay que tener en consideración que en algunas definiciones se incluyen otros elementos adicionales. Por ejemplo, adicional a gobierno se incluye poder, se consideran cuatro elementos. Nosotros estamos considerando básicamente estos tres elementos a tener en consideración, ¿no? Que vamos a desarrollar a continuación. Si nosotros queremos conceptualizar y desarrollar jurídicamente y ubicar dentro de un orden jurídico al Estado peruano, definitivamente vamos a tener que recurrir a la Constitución Política del Estado. Y es que constitucionalmente la República del Perú se declara como un Estado democrático, social, independiente y soberano. La Constitución nos dice que el Estado es uno e indivisible, ¿no es cierto? Pero luego dice, su gobierno, ¿no? Su gobierno, y ahí hacemos referencia a uno de los elementos del Estado, es unitario, representativo y descentralizado, ¿no? Y se organiza según el principio de separación de poderes. Este principio de separación de poderes yo les pido que lo tengamos muy en consideración, porque más adelante vamos a ver cómo es que en algunas ocasiones es muy importante, toda vez de que algunos de los poderes del Estado sí han venido colisionando últimamente y han habido ciertos inconvenientes entre ellos, ¿no? Principalmente entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, cuando se ha pretendido por allí, por parte del poder legislativo, emitir algunas normas tratando de legislar sobre algunos temas que le corresponde estrictamente al poder ejecutivo, ¿no? Que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, uno de los primeros elementos que encontramos es la población, ¿no? Y definitivamente cuando hablamos de población, hablamos de los hombres y mujeres que pertenecen al Estado, y es precisamente estos hombres y mujeres que pertenecen al Estado los que conforman la población. La población, desde un punto de vista jurídico, vamos a darle un doble papel, le vamos a dar el papel como objeto y le vamos a dar el papel también como sujeto de la actividad estatal. En principio, como objeto hay que tener en consideración que la población, las personas, los hombres y mujeres, están sometidas a la autoridad política, ¿no? Y por tanto van a ser parte del objeto del poder, del ejercicio del poder por parte de la autoridad, ¿no? Y asimismo, las personas participan de la formación de la voluntad general, ¿no? Y es decir, de los procesos electorales, cuando eligen, cuando votan en los sufragios y de esta manera se eligen a las autoridades. En ese caso, la población actúa como sujeto de la actividad del Estado. El otro elemento que vamos a tener en consideración es al territorio, ¿no? Y el territorio es el espacio geográfico delimitado por las fronteras. Y aquí el tema de las fronteras definitivamente es un aspecto muy importante porque establece y determina una serie de cosas, como por ejemplo la soberanía, ¿no? El que ningún país puede intervenir o puede pasar las fronteras e invadir nuestro territorio porque estamos protegidos no solamente con las normas internas, sino con las normas internacionales. El territorio, por ende, el territorio del Estado, por ende, es inviolable, ¿no es cierto? Nadie lo puede violar, como mencionamos hace un momento, porque las
los países vecinos, en este caso, no pueden pasar las fronteras de manera violenta, ni si no es con los permisos correspondientes que puede otorgar en este caso el Congreso de la República. ¿Qué es lo que comprende el territorio? Básicamente el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que lo cubre, ¿no? También está comprendido por el dominio marítimo, ¿no? Comprendido por el mar y sus costas adyacentes, ¿no? Así como el lecho y el subsuelo hasta la distancia de las 200 millas para el caso peruano. Si nosotros miramos o observamos el territorio peruano, definitivamente vamos a ver de que existe, como dijimos hace un momento, que se encuentra delimitado por las fronteras. Y estas fronteras, desde Tumbes hasta Tacna, ¿no es cierto? Si nosotros miramos gráficamente el mapa del Perú, vamos a ver que está organizado geográficamente por regiones, está organizado también por departamentos, por provincias, por distritos, por caseríos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es un poco la organización que tiene también este elemento llamado territorio, ¿no? El otro, que es el gobierno o en su efecto el poder, como mencionábamos hace un momento, sí, pues está asociado uno con otro, porque si bien es cierto, el gobierno está conformado por un conjunto de personas organizados políticamente, generalmente los partidos políticos son los que llegan a ser gobierno, ¿no es cierto?, a través de la elección popular, ¿no? Estas acceden a un poder, el poder que le confiere la Constitución y la ley, ¿no es cierto? Y esto se hace precisamente a través de la expresión popular. Gobernar definitivamente es ejercer la autoridad o el mandato sobre un territorio determinado, sobre un territorio que está habitado por personas, ¿no? Entonces, estos son básicamente los elementos o el concepto de Estado y los elementos que la conforman. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver una organización del Estado desde una perspectiva horizontal y desde una perspectiva vertical, ¿no? Entonces, a ver. Aquí está. Desde una perspectiva vertical y una perspectiva horizontal. Entonces, cuando nosotros me ha perdido. Ya. Cuando nosotros le damos una mirada al Estado, lo hacemos de estas dos perspectivas, ¿no es cierto? En primer lugar, veamos la vertical, porque en la vertical vamos a encontrar a los tres niveles de gobierno: el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local, ¿no es cierto? Pero desde el gobierno nacional también podemos obtener una organización horizontal. ¿Y por qué hacemos referencia al gobierno nacional? Porque el gobierno nacional es el más grande, ¿no es cierto? Incluye a los tres poderes del Estado. Y entre los tres poderes del Estado incluye a lo que es el Ejecutivo, que es el más grande de todos, desde un punto de vista de estructura, hablemos, ¿no? Desde un punto de vista de estructura, no nos olvidemos que tiene toda una estructura administrativa, pasando desde los ministerios, los organismos públicos, los programas, etcétera, etcétera. Entonces, verticalmente vamos a encontrar al gobierno nacional, al gobierno regional y al gobierno local. Pero desde un punto de vista horizontal encontramos a los tres poderes del Estado. No nos olvidemos
lo que mencionamos hace un momento respecto de este principio de separación de poderes, ¿no es así? Hablamos del principio de separación de poderes, sobre todo cuando hablamos de las funciones que puede tener el Ejecutivo con el Legislativo. Las funciones están claramente definidas. Si hablamos, por ejemplo, de una función normativa, vamos a hablar del poder legislativo en stricto sensu, ¿no es cierto? ¿A quién le compete legislar? ¿A quién le compete emitir normas con rango de ley? Al poder legislativo. Pero en ocasiones el poder legislativo puede delegar en el Ejecutivo el que éste pueda también emitir normas con rango de ley. Y en este caso, a través de la norma autoritativa, le concede esa facultad al Poder Ejecutivo y éste puede emitir normas con rango de ley, en este caso, decreto legislativo, para legislar sobre determinada materia estricta y precisamente señalada por el Congreso de la República. El Ejecutivo no se puede ir más allá de lo que el Congreso le delega, no puede legislar sobre una determinada materia cuando ésta no le ha sido concedida en la norma autoritativa. No nos olvidemos que finalmente todos los decretos legislativos que emite el Poder Ejecutivo van a ser revisados por el Poder Legislativo, ¿no es cierto? Para ver si es que no ha vulnerado la norma autoritativa y ha emitido decretos legislativos más allá de lo que de las facultades que se le ha otorgado. La función administrativa definitivamente le compete al Poder Ejecutivo cuando nosotros señalamos hace un momento que el Poder Ejecutivo es el más grande, nos referíamos precisamente a la parte administrativa. Es toda una organización que está conformada por ministerios, está conformada por organismos públicos, está conformado por programas, por proyectos, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, la competencia, de alguna u otra manera, está referida estrictamente al Poder Ejecutivo. Jurisdiccional, definitivamente el Poder Judicial es al que le corresponde impartir justicia, ¿no es cierto?, de manera exclusiva, por lo tanto, allí no hay mucha interferencia o no hay mucho conflicto con los demás poderes, más allá de los cuestionamientos que pueden existir ante determinadas situaciones, ¿no? De fiscalizadora, si hablamos de una función de los poderes del Estado, la fiscalización pues le corresponde al Poder Ejecutivo, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y la representación también le corresponde al Poder Legislativo, teniendo en consideración que estos son elegidos por un grupo determinado de ciudadanos a los que representa precisamente, ¿no? Ahora bien, luego de haber identificado y haber señalado esta organización del Estado vertical y horizontal, debemos hacer referencia a que existen también los órganos constitucionalmente autónomos. Y estos órganos constitucionalmente autónomos no pertenecen a ningún poder del Estado y no pertenecen tampoco a ningún nivel de gobierno. Como su nombre lo indica, son organismos constitucionalmente autónomos y así lo establece la Constitución. Y la autonomía está referida precisamente por la función o las atribuciones que tienen estos organismos constitucionalmente autónomos. Un ejemplo nada más, porque los vamos a ver también más adelante, vamos a hacer referencia a la OMPE, ¿no? A la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la encargada de llevar a cabo los procesos electorales en nuestro país. Si hace un momento dijimos que el gobierno está conformado por un grupo de personas organizados políticamente, ¿no es cierto?, para ser parte de ese gobierno y ejercer el poder sobre los ciudadanos dentro del territorio determinado, necesariamente se tiene que participar en un proceso electoral.
La participación en ese proceso electoral, ¿no es cierto?, es precisamente el que va a permitir que estos ciudadanos organizados políticamente puedan llegar a ser gobierno. Entonces, no podría ser parte del Poder Ejecutivo, ¿no es así? Pero tampoco lo podría ser del Poder Legislativo, porque a los señores congresistas también se les elige a través del voto democrático que emiten los ciudadanos. Ya más adelante vamos a desarrollar los organismos constitucionalmente autónomos y vamos a ver cuáles son, ¿no? Todos ellos sí forman eh, eh, parte ¿cómo se llama?, del desarrollo constitucional, que es lo que vamos a ver en la Constitución del Estado, a través de los fines, objetivos, y cuáles son las atribuciones que tienen estos organismos constitucionalmente autónomos. Sin embargo, a pesar de esta organización que estamos haciendo referencia, tanto vertical como horizontal, y los organismos constitucionalmente autónomos, hay algo que sí los vincula a todos ellos, y hay algo que sí les atañe a todos ellos, que son los sistemas administrativos. Los sistemas administrativos sí son parte del Ejecutivo, pero sí son principios, procedimientos, acciones que se dan precisamente con la finalidad de que el gasto y los recursos se desarrollen o se ejecuten de manera más eficiente y eficaz. Eso también lo vamos a ver más adelante. De esa manera, sí están vinculados. De esa manera, sí están, ¿cómo se llama? Existe una relación entre todos, porque todos tienen que desarrollar sus actividades sobre la base de los sistemas administrativos. La siguiente, por favor. Vamos a empezar por el Poder Ejecutivo y vamos a presentarles una diapositiva sencilla en realidad, a través de la cual vamos a ubicar en principio al presidente de la República, ¿no? Quién es el que personifica a la nación, ¿no? Luego a la presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios. También encontramos a los organismos públicos ejecutores y especializados, y dentro de los especializados vamos a encontrar a los técnicos y a los reguladores. También hay programas, hay proyectos especiales y empresas públicas, que es lo que tenemos dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, ¿no? Cuando hablamos del presidente de la República, definitivamente, como señalamos hace un momento, va a ser el jefe del Estado, ¿no? Y es quien personifica a la nación, ¿no? Las atribuciones, competencias y funciones del presidente de la República las vamos a encontrar en la Constitución Política del Estado y también en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en la LOP. El presidente de la República es elegido por voto en elecciones generales, por voto directo, ¿cierto? Por un periodo de 5 años. Nosotros ya durante este último quinquenio de gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski hemos sido testigos que se han presentado una serie de situaciones coyunturales, políticas, sociales, que no ha permitido pues que este periodo de 5 años, conforme lo establece la Constitución, se hayan cumplido, ¿no? Para poner un ejemplo, el presidente Pedro Pablo Kuczynski fue elegido como presidente en el año 2016 y asume la presidencia el 28 de julio. Sin embargo, el 28 de julio del 2016, sin embargo, el 23 de marzo del 2018 presenta su carta de renuncia ante una inminente vacancia por parte del Congreso, ¿no? Asume la presidencia Martín Vizcarra el 23 de marzo del 2018 y el 9 de noviembre del 2020 el Congreso de la República lo vaca por incapacidad moral.
Como consecuencia de ello, asume la presidencia Manuel Merino, quien la asume la presidencia el 10 de noviembre del 2020, y es vacado también por incapacidad moral por el Congreso de la República el 15 de noviembre del 2020. Estuvo 5 días en el gobierno, ¿no? Bueno, ya creo que todos somos testigos de los problemas y la convulsión social que hubo a nivel nacional, que terminó finalmente con la vacancia del presidente Manuel Merino. Como consecuencia de ello, el 17 de noviembre del año 2020, hasta el 28 de julio del 2021, asume la presidencia Francisco Sagasti, quien le cede el mandato al actual presidente Pedro Castillo, ¿no? Sin dejar de mencionar que durante el periodo que estuvo como presidente Martín Vizcarra, también se produjo el cierre del Congreso de la República, ¿no? Y posteriormente a ello, las elecciones del Congreso de los congresistas que terminaron vacando al presidente Martín Vizcarra. O sea, en verdad que es parte de esta coyuntura social, política, en este proceso de transición que nos encontramos y que definitivamente trae como consecuencia que hayamos tenido 4 presidentes durante un periodo de 5 años, del año 2016 al año 2021, ¿no? Pero bueno, la Constitución finalmente establece que el periodo de la presidencia de la República es por 5 años, ¿no? No existe reelección inmediata, ¿no? El caso del presidente Alan García, por ejemplo, que estuvo en el año 85 al año 90, y que posteriormente fue presidente el año 2006. Situación distinta es la del presidente Alberto Fujimori, que el Congreso de la República hizo una interpretación auténtica de la Constitución, y por lo tanto, basado en ello, postuló el año 2000, cuando ingresó en el año 90 y postuló en el año 95, y también pretendió, postuló, perdón, también, y ganó el año 2020, ¿no? Ya circunstancias X permitieron también que en ese interín también el Congreso de la República eligiera un presidente interino, que fue el presidente Valentín Paniagua, ¿no? Quien le sucede en el poder al presidente Alejandro Toledo. Entonces, miren todo lo que ha sucedido durante todo este periodo. La Constitución es clara, son 5 años el periodo presidencial, no hay reelección inmediata, pero en verdad que a veces suceden algunas situaciones coyunturales, de interpretaciones, de convulsión social, política, que genera una situación totalmente distinta, ¿no? Bueno, ya sabemos que el presidente de la República, como dijimos, es elegido por voto directo, por sufragio directo, a través de las elecciones generales, ¿no? El Consejo de Ministros, es puede ser considerado como un ministerio sin cartera, ¿no? Un ministro sin cartera, perdón. Un ministro sin cartera, pero que tiene una importancia muy significativa, definitivamente. O sea, en principio, después del presidente de la República, es el portavoz autorizado del gobierno, o sea, nada menos, ¿no? Es la persona que, cuando no habla el presidente de la República, él es el primero en salir a ser portavoz del gobierno. En segundo lugar, como presidente del Consejo de Ministros, coordina las funciones con los demás ministerios, ¿no? Y refrenda los decretos legislativos, los decretos de urgencia, los demás decretos y resoluciones que señalan la Constitución y la ley, ¿no? Algo muy importante también a tener en consideración del presidente del Consejo de Ministros es que, si bien es cierto, es el presidente de la República quien nombra y remueve a los presidentes del Consejo de Ministros y a los ministros,
esto se hace a propuesta y con el acuerdo del presidente del Consejo de Ministros, ¿no? O sea, cumple definitivamente un rol muy importante dentro de todo este aparato y toda esta organización de del Poder Ejecutivo, ¿no? Luego tenemos a los ministerios. En la actualidad tenemos 18 ministerios. Creo que ya cada uno de los que estamos aquí presentes lo conocemos y lo sabemos cuáles son estos ministerios. Sin embargo, hay que tener en consideración que la palabra ministerio en sí podemos entenderlo como un departamento, una división del gobierno de una nación. Cada uno de los ministerios en sí tiene una función concreta y específica dentro del gobierno. Hablemos de agricultura, de educación, de economía, ¿no? De justicia, etcétera, etcétera. Tienen una función concreta, ¿no? La máxima autoridad dentro de este ministerio viene a ser el ministro, definitivamente. Yo había, a ver, por aquí lo tenía, había buscado cómo es que en otros países también se les denomina a estos departamentos o ministerios. En realidad, la mayoría de los países a nivel mundial le llama ministerios, la mayoría, para atribuirle determinadas funciones a un sector X, les llaman ministerios, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la máxima autoridad son los ministros. Sin embargo, hay algunos países, muy pocos en realidad, que utilizan nombres distintos. Por ejemplo, en los Estados Unidos se llama Secretarías de Estado, ¿no es cierto? Y le dan esa denominación. En Suiza se le llama departamentos federales, por ejemplo, ¿no? En México también había visto que se les llama secretarías de Estado también en México, ¿no? Pero como decíamos, la mayoría siempre va a utilizar el término de ministerios, ¿no? Eso es lo que podemos encontrar en ese sentido, ¿no? Ahora, sí sería bueno tener en consideración, ya que vamos a pasar a los organismos públicos, tener en consideración cuál es la organización que tiene un ministerio en sí, ¿no? No nos olvidemos que hay algunos ministerios que tienen más de un sector, ¿cierto? Por ejemplo, justicia tiene justicia y derechos humanos. ¿Es así? La autoridad máxima de un ministerio va a ser siempre el ministro y luego vienen los viceministros, ¿no? También está la Secretaría General, ¿no? Que sigue utilizando el nombre de secretario general. No nos olvidemos que los organismos públicos ya no utilizan el término de secretario general, sino ahora son gerentes generales. ¿No es así? Entonces, por ahí, quitándole a los organismos públicos, quitándole los viceministerios, vamos a encontrar de alguna forma la misma estructura, ¿no? Luego vienen los órganos de línea, que son básicamente los órganos funcionales, es decir, están abocados, son las unidades orgánicas que están referidas estrictamente a las funciones que realiza esta entidad, en este caso un ministerio. Y luego viene también los órganos de apoyo y asesoramiento. ¿No es así? Entonces, siempre los órganos de apoyo y asesoramiento van a coadyuvar a que los órganos de línea o funcionales realicen de la mejor manera las funciones para las cuales se les ha encomendado. En ese sentido, los órganos de apoyo y asesoramiento, como es asesoría jurídica, administración, planeamiento, presupuesto y modernización, tecnologías de la información, etcétera, etcétera, van a estar abocados precisamente, recursos humanos, van a estar abocados precisamente a coadyuvar a que las funciones se realicen o se ejecuten de la mejor manera en beneficio de la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en consideración en principio y en primer término. Entonces, luego pasamos a ver y encontramos dentro de esta estructura del Poder Ejecutivo a los
organismos públicos, ¿no? Y ¿cuáles son las características principalmente que encontramos o que podemos ver en un organismo público? En principio que son entidades desconcentradas del poder ejecutivo. ¿No es así? Tienen personería de derecho público. La competencia de estos organismos públicos es de alcance nacional, ¿no? Están siempre adscritos a un ministerio, salvo los organismos reguladores que están adscritos a la PCM, ¿no? Se crean y disuelven por ley, ¿no? A iniciativa del Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que dijimos nosotros anteriormente como una función propia del Poder Ejecutivo, que es la parte administrativa, ¿no es cierto? Entonces, si es que un determinado ministerio considera pertinente que un servicio debe de desarrollarse con mayor precisión y que tenga alcance nacional, entonces a iniciativa y a propuesta de este sector, de este ministerio, es que se va a proponer la creación de un determinado organismo público, ¿no es cierto? Entonces, la iniciativa de crear o disolver estos organismos públicos siempre va a ser por parte del Poder Ejecutivo. Los organismos públicos son de dos tipos: organismos ejecutores y los organismos especializados, ¿no es cierto? Los ejecutores se crean cuando se requiere o es requerido por una entidad, lo que mencionamos hace un momento, son a iniciativa del Poder Ejecutivo, la entidad es el que lo pide. Cuentan con administración propia, ¿no? Debido a que la magnitud de sus operaciones es significativa, ¿no? Se dedica a la prestación de servicios específicos, como lo señalamos también anteriormente, ¿no? Y los organismos especializados, que son de dos tipos, son los organismos técnicos especializados y los organismos reguladores. Algunos organismos ejecutores que podemos mencionar, en este caso tenemos al IPD, a la Superintendencia de Bienes Nacionales, al CONADIS, ¿no? al IGP, ¿no? Son algunos institutos geofísicos del Perú, que son algunos de los organismos ejecutores que podemos encontrar. Y como organismos técnicos especializados, tenemos a la SUNAR, los registros públicos, INDECOPI, a OCE, a la ANA, al SENACE, a la SUNEDU, a la UEFA, a CEPLAN, que son entidades que son considerados como organismos técnicos especializados. Estos organismos técnicos especializados se crean excepcionalmente cuando existe una necesidad por parte de la entidad o el sector, ¿no? ¿Con qué finalidad? Lo podemos encontrar en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que es de planificar y supervisar, ejecutar y controlar políticas de Estado de largo plazo, de carácter multisectorial o intergubernamental, que requiera un alto grado de independencia funcional. Establece instancias funcionalmente independientes que otorgan o reconocen derechos a los particulares para el ingreso a mercados o el desarrollo de actividades económicas, ¿no? Todos los organismos técnicos especializados cuentan con un consejo directivo presidido, en este caso, por el titular del organismo público, pero con 2, 3 o 4 integrantes, dependiendo de la magnitud del organismo público, de entidades vinculadas a la naturaleza de la función o del servicio que prestan, ¿no? Por ejemplo, en los registros públicos, el Consejo Directivo está presidido por el Superintendente Nacional, y sus integrantes, si mal no me equivoco, es un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, es un representante de la Superintendencia de Bienes Nacionales y es un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Y actúa siempre como secretario
el gerente general, ¿no? Y así, en distintos organismos públicos, la conformación también es teniendo en consideración la naturaleza de las funciones y el servicio que brindan, y en razón de ello participan los representantes de las diversas entidades del Poder Ejecutivo. Los organismos reguladores son 4 los organismos reguladores que nosotros conocemos. En este caso tenemos a OCITEL, OCITRAN, OCIMERMIN y SUNAS. Los organismos reguladores se crean para actuar en ámbitos especialmente de regulación de mercados o para garantizar el adecuado funcionamiento de mercados no regulados. Y estas funciones de los organismos reguladores también lo podemos encontrar en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en el artículo 32. También cuentan con un consejo directivo, ¿no? Sus miembros son designados mediante concurso público, a diferencia de los organismos técnicos especializados, ¿no? Aquí podemos observar, en este caso, si es que podemos acceder a la página de Sutran, podemos observar de manera muy específica, por ejemplo, cuáles son estas funciones que desarrollan los organismos públicos reguladores. Todos los organismos públicos reguladores tienen funciones normativas, reguladora, supervisora, función de fiscalización y sanción, y funciones de solución de controversia y atención de reclamos. Para el caso de OCITRAN, por ejemplo, la función normativa está abocada principalmente a dictar dentro del ámbito de su competencia reglamentos autónomos, normas que regulan el procedimiento a su cargo, y otras normas de carácter general, aplicables a los administrados que se encuentren en las mismas condiciones, ¿no? La función reguladora de los OCITRAN, por ejemplo, es regula, fija, revisa y desregula las tarifas de los servicios y actividades derivadas a la explotación de la infraestructura en virtud de un título legal o contractual, ¿no? También tienen la función supervisora, que supervisa el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte de las entidades prestadoras y demás empresas, ¿no? La función fiscalizadora, fiscaliza y emite las acciones correspondientes, y también establece los procedimientos a efectos de dar solución a los reclamos de los usuarios y la atención de clientes. Por ejemplo, ¿quién no ha recurrido por los reclamos que se pueden presentar en el tema de las telecomunicaciones a OCITEL, ¿no? Y OCITEL ha emitido resoluciones, varias resoluciones, sancionando a las empresas de telecomunicaciones, a veces por la prestación de los servicios inadecuados, o también por estas llamadas recurrentes que vienen realizando con la finalidad de ofrecerte algún servicio, y que ya el INDECOPI ha emitido un dispositivo de que esto no se puede realizar, toda vez de que solamente debe proceder cuando el usuario, el consumidor, lo autorice. Sin embargo, las empresas de telecomunicaciones en ocasiones no hacen caso omiso, mejor dicho, a esta situación, y de manera constante y permanente llaman a los usuarios con la finalidad de ofrecerles servicios, ofrecerles celulares, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual no está permitido, sobre todo las llamadas en horarios no adecuados. Entonces, todas estas funciones a las que hemos hecho referencia, le corresponde o es competencia exclusiva de los organismos reguladores. Luego tenemos los programas, ¿no? Cuando hablamos de programas, debemos de tener en consideración que también es una competencia del Poder Ejecutivo el crear programas, y estos podemos definirlos como estructuras funcionales creadas para atender un determinado problema, ¿no?
una situación crítica o para implementar una política pública. Son una cantidad importante de programas que tenemos en estos momentos en los diversos ministerios, en los 18 ministerios a los cuales hemos hecho referencia, algunos de ellos con mucho éxito y bastante importantes, y otros que con el transcurso del tiempo han ido perdiendo la importancia que tenían en su oportunidad. Por ejemplo, para mencionarles algunos de ellos nada más, el programa Agua Segura del IMI Callao, el programa nacional de saneamiento rural, el PRONAVE, ¿no es cierto?, del Ministerio de Educación, que es un programa exitoso y que se le dio mucha importancia durante el gobierno del presidente Ollantumala, el PRONAVI, PRONASEG, el INAVIF, Provías Nacional, ¿no? Provías descentralizado, Juntos, Contigo, Caliwarma, Foncodes. Foncodes es uno de esos programas precisamente que durante los años 80 tuvo un auge y una importancia muy significativa porque fue una experiencia que permitió llegar a las zonas rurales con obras con bajo presupuesto, pero que permitía de alguna u otra manera la construcción de un muro, el saneamiento de determinadas pistas, ¿no? La construcción de determinados desagües, y la característica importante que tenía Foncodes era que permitía precisamente la participación de la ciudadanía, del núcleo ejecutor, del vecino, ¿no? Con la presentación de sus proyectos y el financiamiento por parte de este programa. Entonces, era muy importante, pero durante los años 2000 aproximadamente perdió su importancia, perdió su vigencia, quizás no se impulsó como se debería de hacer, porque era muy importante y se lograba la participación conjunta entre el gobierno y la sociedad civil, ¿no? Que es un aspecto importante que siempre debemos de desarrollar. Caliwarma también es un programa exitoso que está vinculado allí el Ministerio de Educación con Produce, básicamente sobre el tema de la alimentación y los desayunos para los niños en edad escolar, ¿no? Pensión 65, que es esta subvención que se da a las personas mayores de 65 años precisamente, pero todos estos programas tienen algo importante, algo muy significativo que debemos de tener en consideración, y es que no solo se les da, por ejemplo, el dinero al pensión 65, no solamente se le da la beca al profesor o al escolar para que pueda estudiar en las beca 18, por ejemplo, ¿no? Por hacer mención de alguno de ellos, sino que se les solicita y se les pide a la familia que realice algunas acciones determinadas, como por ejemplo, que los niños deben de estar vacunados, como por ejemplo, que deben de participar en el programa Caliwarma, como por ejemplo, que deben de ir a su control de salud de manera permanente. Entonces, son varios aspectos que están vinculados a estos programas y que de alguna u otra manera permiten que la ciudadanía se vaya formalizando, que saquen su DNI, por ejemplo, ¿no? Que actualicen sus datos, sus bases de datos, para saber sus domicilios, cuál es el número del DNI, el nombre del padre, el nombre de los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, es importante, como les mencionaba hace un momento, el desarrollo de estos programas, siempre y cuando estos pues estén orientados a atender, como decíamos, un determinado problema, una situación crítica o la implementación de una política pública. Lo peor que puede hacer, porque siempre aquí está de por medio el presupuesto público, ¿no es cierto? Lo peor que puede suceder aquí
es la creación de un programa sin tener claro qué es lo que se quiere. Porque no solo vas a generar burocracia, sino que el dinero o el presupuesto que se destina para la creación de este programa finalmente va a terminar usándose de una manera inadecuada, ¿no? Esto del uso adecuado, inadecuado del presupuesto, me acuerdo mucho cuando estaba en el gobierno regional, eh, y en los gobiernos regionales distintos, ¿no? Donde a fines de año se dice cuál es el que está ejecutando más, ¿no? ¿Cuál llega al 90, al 99, al 100% de la ejecución del presupuesto, ¿no? Entonces, a veces cuando nos detenemos a analizar y nos ponemos a pensar, creemos que la medición de la ejecución del presupuesto no debe de estar en el nivel de ejecución, porque yo finalmente puedo parchar unas pistas o construir un puente y en efecto gasto el presupuesto, ¿no es así? Y soy quizá el gobierno o el gobierno regional o el gobierno local estrella en ese año. Y sin embargo, resulta que a los pocos meses la pista tiene hueco, o en su efecto, a los pocos meses o al par de años, el puente se cae, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Y dónde ponemos a ese gobierno regional? Porque ya no podemos retrotraer lo exitoso que fue, porque ejecutó el 99.9% del presupuesto anual. El éxito, finalmente, de un gobierno, de un sector, de un gobierno nacional, regional y local, no está en la ejecución simple y llana del presupuesto, sino está en el cumplimiento de las metas, de los objetivos y de los fines institucionales. Es allí donde nosotros tenemos que medir cuál es el impacto que se generó finalmente en la prestación del servicio o el cumplimiento de las metas y de los objetivos para el cual está constituida precisamente esa determinada entidad o este programa, ¿no? Quería compartirles esto porque sí es importante tener en consideración, como les vuelvo a repetir, los programas, porque eh, se puede crear un programa, el programa no debemos de esperar definitivamente una ley para crear un programa, sino basta con un decreto supremo para crear un programa, y en algunas ocasiones los podemos crear también con fines políticos, ¿no? Que sería lo peor. Lo mejor es crear un programa muy bien pensado. Hay programas muy buenos, en realidad. Yo lo de Pronavec, para mí es uno de los mejores programas que hay, Pensión 65 también, ¿no? He tenido y he conocido experiencia de chicos de escasos recursos económicos que han postulado a beca 18 y han aprovechado muy bien el presupuesto que se les ha dado para que estudien en universidades privadas o públicas, en algunos casos, ¿no? Y obtener buenos resultados. Hay otros que no, hay otros que no han tenido ello, pero bueno, hay algunos chicos que sí han logrado, en este caso, obtener los resultados esperados. Y eso es lo que queremos, que se obtengan los resultados esperados, ¿no? Los proyectos especiales, la LOPE también señala que son un conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos en un periodo limitado de tiempo, ¿no? Uno de los proyectos que quiero traerles aquí como ejemplo, por ser reciente quizás y ser exitoso, es un proyecto exitoso definitivamente, que es el proyecto Legado, ¿no? Que se implementó como consecuencia de los Juegos Panamericanos, ¿no? Incluso ese proyecto Legado así permanece en la actualidad, y basta pasar por la Costa Verde, que es el lugar donde podemos transitar quizás, porque locales hay en diversos lugares de Lima, pero por la Costa Verde podemos pasar y podemos ver que en efecto han quedado instalaciones que
en ocasiones chicos los vienen utilizando, incluso han habido campeonatos nacionales e internacionales, y eso es bueno, porque en verdad son proyectos que cumplen sus objetivos, cumplen sus metas, y dejan, como su nombre lo indica, un legado, precisamente, ¿no? Para que se continúe con la tarea que se quiere, que es fomentar precisamente el deporte en nuestro país. Dentro de las empresas del Estado, tenemos algunas que son FONAFE, el Fondo Mi Vivienda, SEDAPAL, ENAP, SERPOS, Corpac, ¿no? Que son algunas de las empresas que podemos, que son del Estado, ¿no? El siguiente, por favor. Bien, y ahora el poder legislativo. Cuando mencionamos el poder legislativo, vimos de que cuenta con tres funciones específicas, ¿no? Que es legislar, fiscalizar y representar, ¿no? Como habíamos señalado inicialmente cuando hablamos sobre la organización del Estado. La función propia del Ejecutivo, por naturaleza, esta función es la de legislar, ¿no es cierto? Nadie más puede emitir normas con rango de ley, nadie más. Sin embargo, también dijimos que el legislativo, perdón, puede emitir normas, puede delegar en el Ejecutivo para que éste pueda emitir normas con rango de ley. ¿No es así? A través de los decretos legislativos, ¿no? También mencionamos nosotros que la norma autoritativa especifica cuáles son las materias sobre las que se puede legislar, ¿no es cierto? No hay, a ver, vamos a ver. Vamos a... Para poner un ejemplo, ¿ya? A ver, un segundo. Vamos a buscar una norma de delegación de facultades del Congreso. Delega en Congreso, acá está. A ver. Y eso hay que tenerlo muy en claro porque no puede el Ejecutivo ir más allá de la norma autoritativa, ¿no? Solamente puede legislar y por un periodo determinado sobre determinadas materias. Y en ese caso sí, el Poder Ejecutivo emite pues los llamados decretos legislativos que posteriormente van a ser objeto de revisión por el Poder Legislativo, como lo mencionamos. Pero claro, también me pueden decir, pero el Ejecutivo también emite normas con rango de ley. Sí, son los llamados decretos de urgencia, ¿verdad? Pero estos decretos de urgencia solo se pueden emitir en materia económica y financiera, nada más. No hay otro motivo por el cual se pueda emitir estos decretos de urgencia. Sin embargo, en este periodo en el que el presidente Martín Vizcarra cerró el Congreso hasta que juramentaron los nuevos congresistas, se eligieron y juramentaron los nuevos congresistas, que fue en enero del año 2020, si no me equivoco, durante ese periodo de tiempo no habría Congreso que emita normas con rango de ley. No había tampoco Congreso que pueda emitir una norma autoritativa para delegar funciones o delegar la potestad de emitir normas con rango de ley al Ejecutivo. En este caso, durante ese periodo, el gobierno del presidente Martín Vizcarra emitió de manera indiscriminada, y sí, de manera indiscriminada, decretos de urgencia. Y gobernó a través de decretos de urgencia. Decretos de urgencia que se disfrazaban por ahí por la materia económica y financiera,
le daban un componente, le daban un marco, y posteriormente se emitía en los llamados otros CD o en las disposiciones complementarias, algunos temas que no tenían que ver con materia económica y financiera. Sí, sí puede emitir el Ejecutivo normas con rango de ley, pero específicamente para estas materias, como estamos señalando, porque así lo señala y lo establece la Constitución, ¿no? La función fiscalizadora, que por naturaleza le corresponde al Poder Legislativo, perdón, en este caso, también está referida principalmente a algunos aspectos que estoy seguro nos va a generar de alguna manera, nos hace recordar situaciones actuales en las cuales se encuentra el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Interpelación de ministros. Yo creo que nunca en la historia del Perú habíamos escuchado tanto la palabra interpelación de ministros, ¿no? Y es que ya perdí la cuenta de cuántos ministros vienen siendo interpelados durante este periodo que no se ha cumplido un año de ejercicio del mandato del presidente Pedro Castillo. Y sin embargo ya hemos venido escuchando de manera reiterada la palabra interpelación de ministros, y que claro, es una potestad que tiene el, el legislativo, se encuentra dentro del marco del control de poderes, ¿no? De la potestad que tiene finalmente, la separación de poderes que existen entre los poderes del Estado, y le corresponde precisamente al legislativo fiscalizar a los ministros a través de la interpelación de ministros. Las mociones de censura, ¿no? Una vez interpelado el ministro, puede o no censurarlo, ¿no? Han habido interpelaciones hace poco y ningún ministro fue censurado, pero creo que ya van 2 o 3 ministros censurados durante este periodo de gobierno del presidente Pedro Castillo. Entonces, son situaciones que se presentan como parte de la función fiscalizadora que tiene el Congreso de la República. También está la cuestión de confianza, que ha sido invocada en una ocasión por parte del presidente del Consejo de Ministros cuando fue interpelado, eh, y, perdón, cuando presentó el informe de las políticas de Estado para la designación del gabinete del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ¿no? En todo caso, estas son las funciones que tiene de fiscalización el Congreso de la República, el Poder Legislativo. Y el otro es el de la representación, ¿no? No nos olvidemos nosotros que los congresistas son elegidos también por mandato popular. La diferencia es que un determinado grupo de ciudadanos vota por un determinado congresista para que éste lo represente en el Congreso, ¿no? Y lleve la voz de este grupo determinado de ciudadanos al Congreso de la República, ¿no? Entonces ejerce también la función de representación con el debate de temas nacionales para que trasciendan a la opinión pública dentro del marco de esta función de representación. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, hablamos del Poder Judicial. Yo creo que del Poder Judicial no, quizás es el poder que en menos conflicto se encuentra, como si lo está permanentemente el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Sin embargo, sí existen cuestionamientos por parte del Poder Judicial
en cuanto a las decisiones que éste puede adoptar. La función exclusiva del Poder Judicial es el de administrar justicia. Esa es una de las funciones principales. Y este se encuentra organizado, podríamos decir, por los órganos jurisdiccionales que administran justicia a nombre de la nación. Y precisamente esta organización viene desde la Corte Suprema de Justicia, la Corte Superior, los juzgados, los juzgados de paz, los juzgados de paz no letrados, y dentro de todas las materias que nosotros como abogados conocemos, se puede, en este caso, organizar el poder judicial, pero también tiene una organización geográfica a través de los distritos judiciales, ¿no? Que en ocasiones abarcan a más de un departamento, ¿no? Y están divididos básicamente por una suerte de distribución geográfica, ¿no? Entonces, uno de los aspectos fundamentales del Poder Judicial definitivamente es el administrar justicia, ¿no? El siguiente, por favor. Lo que podemos observar ahora son los organismos constitucionalmente autónomos. Como mencionamos anteriormente, hicimos una distribución de la organización del Estado de manera vertical y de manera horizontal, ¿no es cierto? Y dentro de ello dijimos que habían organismos constitucionalmente autónomos que no dependían de ninguno de los poderes ni de ninguno de los niveles de gobierno. Si nosotros queremos encontrar los organismos constitucionalmente autónomos, definitivamente vamos a tener que recurrir a la Constitución Política del Estado. Sin embargo, yo he querido agrupar estos organismos constitucionalmente autónomos por la materia económica, por ejemplo. Si nosotros queremos clasificar a los organismos constitucionalmente autónomos por materia económica, vamos a encontrar en primer lugar a la Contraloría General de la República, ¿no? Y la Contraloría General de la República tiene como función fundamental el buen uso de los recursos fiscales, ¿cierto? Siempre la Contraloría, y en la mayoría de los casos, tiene una oficina de control institucional, ¿no es cierto? Y dentro de esa oficina, recurrentemente se solicita información al titular de la entidad para que éste pueda solicitarle a la vez a las unidades orgánicas de la entidad a la cual pertenece la información que requiere con la Contraloría General o la Oficina de Control Institucional con la finalidad de fiscalizar el buen uso de los recursos públicos. Ese es uno de los primeros y principales funciones que tiene la Contraloría. En segundo lugar, el Banco Central de Reserva. Definitivamente, como vamos a ver cuando hablemos de cada uno de estos organismos públicos, vamos a entender por qué es que estos deben de mantener su autonomía. Por ejemplo, el Banco Central de Reserva regula la emisión de billetes. Algunos de los que estamos aquí seguramente tenemos la experiencia de los años 80, ¿no? Con la llamada maquinita, y que genera precisamente la emisión de billetes sin sustento y sin respaldo económico, genera precisamente la inflación, ¿no es cierto? Entonces, una de las funciones que tiene el BCR es regular la emisión de billetes y la moneda. Es así, administrar las reservas internacionales, ¿no? Que son aspectos fundamentales, ¿no? La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, también, que tiene dentro de sus funciones a autorizar la organización, funcionamiento, fusión y cierre de nuevas instituciones o de sucursales financieras, aprobar planes técnicos y condiciones de apertura de empresas y de seguros. En materia jurídica, podemos encontrar a la Junta Nacional de Justicia, ¿no?
la Junta Nacional de Justicia, que como bien sabemos, una de las principales funciones es la designación y la remoción de los jueces y fiscales, ¿no? Una función importantísima, porque estamos hablando de las personas o de los profesionales que imparten justicia y que pertenecen a uno de los poderes del Estado al cual hemos hecho mención anteriormente, ¿no? Nombrar previo concurso público de méritos y evaluación personal a los jueces y fiscales, ¿no? Es un aspecto importante como hemos señalado. Entonces, obviamente que la designación de jueces y fiscales, como son los que imparten justicia, no pueden pertenecer pues al Poder Ejecutivo, no pueden pertenecer al Poder Legislativo ni a ninguno de los niveles de gobierno, ¿no es cierto? Deben de mantener la máxima autonomía, porque debemos entender que aquellos que imparten justicia deben de ser probos, deben de ser independientes y deben de ser imparciales, ¿no es cierto? Entonces, ese es un aspecto muy importante. Ahora, un ejemplo señalé cuando hablamos de los organismos constitucionalmente autónomos, hablé de la OMP, ¿no es cierto? Ya, la Junta Nacional de Justicia se encarga también de nombrar al jefe de la OMP y al jefe de la RANIEC. ¿Por qué? Porque los dos tienen que ver directamente con los procesos electorales. No nos olvidemos que para ser gobernante hay que someterse a un proceso electoral. Para ser congresista hay que someterse a un proceso electoral. Y por ende, estas personas deben de ser elegidas también por un órgano independiente, autónomo, para que ellos también tengan esta autonomía y esta independencia, ¿no? El Tribunal Constitucional, el Supremo intérprete y ejerce el órgano de interpretación y de control de la Constitución. ¿No es así? También está fuera de los alcances de los poderes del Estado. Si bien es cierto, el Poder Judicial puede emitir resoluciones, algunas de ellas pueden ser revisadas por el Tribunal Constitucional, sobre todo aquellas que están referidas a las garantías constitucionales. Les voy a poner un ejemplo. A ver, actualmente el presidente Castillo está siendo objeto de investigación por el supuesto comisión de determinados delitos, ¿no? Quien inicia la investigación por la envergadura que tiene el presidente Castillo es la Fiscalía Suprema. Ya presentó una nulidad de esa investigación la defensa del presidente Castillo. Sin embargo, ¿qué ha dicho? Si se desestima mi pedido por parte de la nulidad por el Poder Judicial, me voy al Tribunal Constitucional. ¿Se dan cuenta? Es decir, ¿qué buscaría un ente, un órgano autónomo para que se pronuncie sobre el pedido de desistimiento? Ojo que no todos los casos llegan al Tribunal Constitucional. La defensa, en este caso, del supuesto que estoy presentando, tendría que argumentar y ver cuál es el medio adecuado para poder llegar a la instancia jurisdiccional, en este caso del Tribunal Constitucional, ¿no? El Ministerio Público, dentro de las funciones que tiene, es promover de oficio, a petición de parte, la acción judicial, velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales, representar los procesos jurisdiccionales, y básicamente conducir desde el inicio la investigación de los delitos, ¿no? Es importante. La Defensoría del Pueblo, defender los derechos constitucionales y fundamentales de las personas. En materia electoral, como ya mencionamos hace un momento, el Jurado Nacional de Elecciones. Se supone, y decimos se supone, porque ya han habido casos que el Poder Judicial ha tomado conocimiento, se supone que las resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral son irrevisables. ¿Por qué? Porque queremos, como dijimos hace un momento, mantener la autonomía y la independencia en materia electoral. Ninguno de los poderes del Estado debe de intervenir en estas. Sin embargo, han habido supuestos de debido procedimiento, etcétera, etcétera, y a través de una acción de garantía se ha recurrido al Tribunal Constitucional, o al Poder Judicial, perdón.
Tenemos la Oficina de Procesos Electorales, que ya mencionamos hace un momento, que es la encargada precisamente de la ordenación y ejecución de los procesos electorales, labor importantísima definitivamente, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la RENIEC, que es preparar y mantener la actualización del padrón electoral. Es decir, todos estos organismos, como ustedes pueden observar, tienen motivo y razón para mantener su independencia y su autonomía, ¿no? Por las funciones que les corresponde a cada uno. La siguiente, por favor. Miren, vamos a hablar muy brevemente, porque ya estamos también con la hora, de los sistemas administrativos. Y digo muy brevemente porque precisamente, y es a lo que quiero invitarlos a todos ustedes a que sigan este diplomado, porque si tienen el interés de ser parte de las entidades de la administración pública, eh, es importante que conozcan el funcionamiento de los sistemas administrativos. Y durante el desarrollo de este diplomado, según el temario que he podido observar, está el desarrollo precisamente de cada uno de los sistemas administrativos. Entonces, ¿qué mejor que ser parte de la administración pública, llegar a un cargo de asesoramiento, llegar a un cargo de especialista o un cargo directivo y poder conocer cómo funcionan los sistemas administrativos? Déjenme decirles que he tenido la penosa experiencia de que han llegado directores a ocupar cargos de esa naturaleza y no sabían ni siquiera cómo se tramitaba un contrato de locación de servicios, o no sabían siquiera cómo se tramitaba un proceso para la contratación de un personal CAS o un personal 728 o 276. O sea, son situaciones que debemos de conocer. O no se sabía cómo era la relación o el vínculo que podría existir para la designación de funcionarios entre recursos humanos, asesoría jurídica o la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. Son cosas que tenemos que saber, por eso es que debemos de conocer los sistemas administrativos. Hay dos sistemas administrativos que son los funcionales y son los sistemas administrativos. Perdón, hay dos tipos de sistemas que son los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. Los sistemas funcionales están más abocados al nivel de políticas públicas. Y las políticas públicas normalmente se emiten por los entes rectores y por los sectores, ¿no? Mientras que los sistemas administrativos están más, son aquellos que regulan la utilización de los recursos de las entidades de la administración pública para promover la eficiencia y la eficacia del uso del recurso público, ¿no? Entonces, vamos a ver el siguiente, por favor. Vamos a ver cuáles son estos sistemas administrativos. Tenemos, pues, el sistema de recurso público y cada uno de ellos tienen, como podemos observar, también cuál es el ente rector al que está vinculado, ¿no? Presupuesto público, por ejemplo, la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, ¿no? Y presupuesto se ocupa de la elaboración del presupuesto anual, ¿no es cierto? El control de las partidas de ingresos y gastos, gestión del déficit, prevención de las necesidades financieras. Nosotros, como entidad, cuando se requiere una ampliación presupuestal, ¿a dónde vamos a recurrir? A la Dirección General de Presupuesto Público, porque es el rector en materia de presupuesto público en este sistema administrativo. Endeudamiento público, ¿no? Es la Dirección Nacional de Endeudamiento Público, también del MEF. Como ustedes van a poder observar, el MEF tiene es rector de varios de los sistemas administrativos, ¿no? Y como endeudamiento se encarga de la gestión de los pagos y cobranzas, centraliza la caja, aplican las normas mínimas de control interno. Inversión pública también es la Dirección General de Programación Multianual de Inversión Pública del MEF.
¿no? Y en el caso de inversión pública, se ocupa del diseño y de la gestión del diseño, se ocupa del diseño y la gestión de las políticas de inversión de corto y mediano plazo, ¿no? También tenemos el planeamiento, el de planeamiento estratégico, que en este caso es CEPLAN, que lo hemos mencionado como un organismo técnico especializado, ¿no? Y en este caso, el planeamiento tiene como función el diseño de los planes y programas de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Corto, mediano y largo plazo. Abastecimiento, como bien sabemos, es una de las áreas o de las unidades orgánicas importantes en toda organización pública. También pertenece al MEF, pero en este caso sí directamente a un organismo al organismo supervisor de las contrataciones del Estado, que es el OCE, que como mencionamos anteriormente también es un organismo técnico especializado, y se ocupa de adquirir, conservar y distribuir la totalidad de los bienes y servicios de las diferentes dependencias del Estado necesita para su funcionamiento diario, ¿no? Todo lo que se adquiere, todo lo que se compra por parte de una entidad determinada del Estado, pasa por la oficina de abastecimiento. Llámese papel, llámese tinta, alquiler de impresoras, si se quiere, ¿no? Alquiler de vehículos, compra de vehículos, todo, absolutamente todo, las locaciones de servicio que mencionamos hace un momento también, y todos los procesos de selección previstos en la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Todo aquello está previsto por el sistema administrativo de abastecimiento. Contabilidad se ocupa de la registración de la totalidad de las transacciones contables, elaboración de los planes de las cuentas conforme a la normativa contable, y está a cargo de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del MEF, ¿no? Tesorería también la Dirección Nacional del Tesoro Público del MEF, en este caso se encarga de la gestión de los pagos y cobranzas, centraliza la caja, aplica las normas mínimas de control interno, ¿no? La gestión de recursos humanos está a cargo de la Autoridad Nacional de Servicios Civil, Servir, que pertenece en este caso a la PCM, ¿no? También es un órgano técnico especializado. Hubieron algunos intentos o algunas quizás inquietudes, por llamarlo así, de que Servir pase al Ministerio de Trabajo, ¿no? Bueno, particularmente considero que Servir debe de continuar en la PCM, pues debe de tener la autonomía y la independencia que maneja en estos momentos. ¿Y a qué se refiere con este subsistema de recursos humanos? Se refiere a todo lo inherente al personal del sector público, ¿no? Personal permanente o de las contrataciones, ¿no? El control, está a cargo de la Contraloría General de la República, ¿no? Está a cargo de los órganos independientes, llevando a cabo el control interno y la contratación de la auditoría externa. La defensa pública, que está a cargo del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que se ocupa de las relaciones jurídicas y la defensa en los juicios. Y la modernización, que está a cargo de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, ¿no? Con la finalidad de la mejora continua de los servicios prestados en la administración pública del Estado, ¿no? Como les digo, cada uno de estos sistemas administrativos van a ser objeto del análisis ya más amplio para ver cuáles son los procedimientos, cuáles son las acciones, cuáles son los temas que se debe desarrollar en cada uno de ellos. Por eso es que yo les recomiendo seguir este diplomado para que puedan tener un conocimiento más amplio de estos sistemas administrativos, que es muy, muy importante. Ahora, todo lo que estamos colocando a la izquierda de la pantalla, definitivamente son los rectores. Todos los rectores pertenecen al Poder Ejecutivo, salvo el de control. El de control pertenece a la Contraloría General de la República. Y como hemos visto
hace unos momentos, la Contraloría General de la República es un organismo constitucionalmente autónomo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque fiscaliza el buen uso de los recursos. ¿Es así? Todo aquello que el dinero o el presupuesto que se le otorga a una entidad tiene que ser gastado con eficiencia y con eficacia. Y es la Contraloría la que se encarga de que eso sea así, con transparencia, para que el presupuesto público llegue donde realmente corresponde, que es al servicio del ciudadano, ¿no? De los servicios que brinda la entidad. El siguiente, por favor. Bien. Finalmente, como organización vertical del Estado, encontramos a los gobiernos nacional, que es lo que hemos desarrollado hasta este momento, y encontramos también al gobierno regional y al gobierno local. Ambos tienen una conformación muy similar, ¿no es cierto? Bueno, aquí se ha colocado presidente regional en realidad y es gobernador regional, me disculpan. Ya, no sé si así está también. Por favor, pasen a la siguiente. Ya, no logro ver. Ah, está como gobernador. Qué bueno, se actualizó entonces. Está como gobernador. Y es que, claro, como bien sabemos nosotros, desde hace un tiempo, hace unos años, se varió la denominación de presidente regional a gobernador regional, que es la denominación que se utiliza actualmente. Es el órgano ejecutivo del gobierno regional, lo propio del alcalde, que es el órgano ejecutivo del gobierno regional. Y ambos tienen consejos. En un caso es el consejo regional y en el otro caso es el consejo municipal. Ambos tienen como función normativa y fiscalizadora. La diferencia está en la composición, ¿no? Los consejeros en el consejo regional son es equivalente al número de provincias que tiene la región. En tanto, la cantidad de consejeros en el consejo municipal se les denomina regidores y está previsto por el Jurado Nacional de Elecciones. Y luego el Consejo de Coordinación Regional, que es un órgano consultivo donde participa no solamente las autoridades, el gobernador regional y las demás autoridades, los consejeros, sino también la sociedad civil. Y lo propio sucede en los órganos de coordinación de los gobiernos locales, donde también participan las autoridades, pero sobre todo la sociedad civil, ¿no? Que es un aspecto importantísimo que se debe tener en consideración, esta vinculación y relación entre el gobernante de los distintos niveles de gobierno y la ciudadanía, ¿no? Bien, con eso estamos dando por concluida en esta ocasión la participación del tema de organización del Estado. Les agradezco a cada uno de ustedes por su atención y su participación. Los felicito en realidad por el tiempo que se están tomando. Y esperemos estar prontamente en otra ocasión también en el desarrollo de un tema de esta naturaleza o cualquier otro tema que sea pertinente. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Edwin, por la invitación y nos estamos viendo. Doctor, antes de poder culminar la presente clase, solicito que me puedan apoyar el soporte técnico para poder compartir el certificado de ponente en agradecimiento por su disposición de esta noche, doctor. A ver, un momento, si me puede ayudar, por favor.
Sí, no tengo ningún problema. No sé si me lo puedes enviar posteriormente. Muchas gracias. Gracias, Edwin. Me lo envía, por favor, Bien, no, sí, digitalmente. perfecto, doctor. Bueno, solamente agradecerle, doctor, por la ponencia de esta tarde en nombre del señor decano y toda su junta directiva. Y, y qué bueno que haya iniciado usted el presente diplomado como apertura. Y bueno, esperamos contar con su participación en los posteriores eventos académicos que se organicen por parte del ICAT. Nada, estoy a disposición. Muchísimas gracias, Edwin, y un abrazo, por favor, al señor decano. Gracias a ustedes también. Bien, muchas gracias. El registro de asistencia se lo va a pasar a los correos y al grupo de WhatsApp. Asimismo, a todas las personas que nos están siguiendo en la plataforma de Facebook Live y bueno, y que están conectados, recordemos de que cualquier información pueden escribirnos al WhatsApp al 950-294-302 o escribirnos también al WhatsApp y llamarnos. Eso ha sido conmigo, bueno, eso ha sido el día de hoy con la primera clase. Los esperamos el día de mañana de 10 a 12 con el siguiente tema. Muchas gracias y que tengan una buena Gracias, hasta noche. luego. Hasta luego. Gracias, buenas noches con todos y todas.